Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otra charla con, en este caso, una persona encantadora, muy especial y en la cual creo que el conocimiento, las experiencias y toda esta información que nos va a brindar el día de hoy va a ser de mucha utilidad y mucha inspiración para gran parte de las personas que nos siguen en todo este ecosistema de las redes sociales y en el desarrollo de software. Ella es Jennifer Hurtado. Jennifer, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leifer? Un gusto y gracias por invitarme y estar por aquí. Genial. Jennifer, veo que estos últimos días estás ahí en el LinkedIn, en blogs, compartiendo, en el Instagram estás muy activa, compartiendo pues gran cosas, ¿no?, que estás haciendo en tu vida. Y para las personas, ¿quién es Jennifer Hurtado? Bueno, yo soy desarrolladora de iOS. Vivo aquí en Perú. Vivo en Lima, Perú. Tengo 28 años y pues yo empecé a desarrollar desde hace más o menos 2 años y medio en un bootcamp de programación llamado Laboratoria, que es una startup peruana que busca impulsar a que más mujeres se involucren en el rubro tecnológico, buscando más equidad, ¿no?, y mucha más participación de las mujeres en tecnología. Entonces yo empecé en este bootcamp y ya luego empecé a programar en el desarrollo de frontend. Empecé a trabajar en una agencia digital y pues ahí empecé a agarrar experiencia. Y cuando renuncié decidí involucrarme con iOS. Estuve estudiando un par de meses y ya me postulé y empecé mi experiencia como iOS developer, ¿no? Claro. A la par empezaba pues a compartir todas las cosas que iba aprendiendo, cómo comenzaba, qué cosas o retos me enfrentaba en el camino, y pues lo compartía con la comunidad, en las redes sociales, y para que pues también otras chicas, si se animaban, pues también se involucraran en tecnología. Entonces a medida que fui avanzando, ya hoy por hoy me encuentro trabajando con Plaxi, que me siento muy contenta de trabajar con ellos, y estoy en el equipo de ingeniería para la aplicación de iOS. Y demasiada información en un momento, está increíble. Vamos a tocar puntos poco a poco porque están muy interesantes. Para las personas que están de alguna manera ingresando en este momento al video o nos están escuchando por algún canal de difusión, vamos a dejar las redes sociales en la descripción. Y Jennifer, ¿nos puedes decir cómo son tus redes sociales? Claro, está como Misa Intech, o sea, MS Intech. Lo pueden encontrar en Twitter, en Instagram, que es donde más o menos que más me muevo. Lo veo que tiene miles de seguidores en ambas redes. Excelente. Y Jennifer además escribe en blogs, en Medium. Veo que tienes un blog. Yo también escribo esporádicamente, pero escribo en las plataformas. Y he leído parte de toda la entrada que tú tienes ahí publicada y hay una cita que llama mucho la atención, que dices: no seas un programador, sé un problem solver. Ya. Háblanos un poco más de esto. ¿Qué quieres dar a entender con esta frase? Lo que pasa es que a medida que iba construyendo un poquito esta comunidad que tengo en las redes sociales, pues siempre me llegaban de todo tipo de preguntas, ¿no? De personas que deseaban involucrarse en tecnología, que empezaban en la programación y no sabían por dónde empezar. Y no sé si te habrá pasado a ti, seguramente que también. Sí. Que es la típica pregunta, pues, que no digo que esté mal, sino que es como, ¿qué me recomienda para aprender rápido y que me dé dinero rápido, para conseguir un trabajo rápido? ¿Qué lenguaje de programación debería aprender para ese camino, no? Lo cual no está mal. Creo que cada uno tiene pues sus objetivos definidos. Sí, es lo correcto, exacto. Ajá, exacto. Es solo que siento que a medida que este rubro se ha ido siendo conocido, a veces perdemos un poco el foco de por qué queremos involucrarnos en tecnología, ¿no? Muy al margen de que si se gana bien, que es bien pago y todo, o se consigue trabajo sin necesidad de pues un certificado o una carrera como tal en una universidad, porque realmente no es necesario. Al margen de eso, pues se logra perder un poco el por qué queremos involucrarnos a tecnología, por qué queremos hacer tal producto o cómo podríamos resolver ciertas cosas, ¿no? Y creo que al final el software lo que hace o lo que nosotros hacemos es
resolver problemas, es ver la forma como la gente pueda tener accesibilidad a cosas que antes no había forma de que pensaran que hoy por hoy las tienen, ¿no? Por ejemplo, hace 10 años la gente no tenía ni idea de que podía estar enviándose comida a través de su celular. O incluso haciendo un pago por internet, domiciliando, hacer domicilios de pagos recurrentes, videollamadas. Claro. Todo este tipo de contacto. O sea que se puede resumir que en esta cita haces enfoque en que hay que tener pasión realmente. O sea, que esto se te nota que eres una persona apasionada, más que un simple programador. Oye, porque están programadores que tal vez dicen, oye, se me da bien, lo hago, gano dinero y correcto, no hay problema. Pero a ti se te nota que tienes pasión. O sea, esto lo haces porque te gusta, quieres siempre como superar tus retos, crecer a nivel profesional. Y ahí creo que es como la clave de esto. No seas un programador, sé un problem solver que va más allá. No simplemente de repente hoy puedes estar echando código, mañana puedes estar liderando un equipo o tal vez ya lo haces. Y luego, bueno, cada escalones que da la vida. Así que es increíble como una simple frase, una cita puede tener muchos enfoques. Y ahora veo que tú eres pionera en todo el sentido que quieres dar a conocer o de alguna manera, ¿cómo decirlo, no? Que dar voz de mujer aquí en la tecnología, que hay presencia, que está muy fuerte. Y eso nos lleva a otra de las citas, que dice, también busco impulsar a que más mujeres nos involucremos dentro de la comunidad tech. Y ahí háblanos de ese punto, porque este es un punto muy importante, este es clave en esta sesión. Yo creo que desde que somos niñas o niños somos involucrados por muchos aspectos, ¿no? Creemos que si tenemos una tía, porque bueno, a mí me ha pasado que tenía una tía cuando era muy chiquita que se dedica a tal cosa y le va súper bien, entonces asociamos eso con un modelo de éxito. Entonces, cuando crece, queremos ser como ella, ¿no? Entonces, creo que las redes sociales y el mundo en sí o nuestra sociedad en cómo estamos, no hay muchos modelos para seguir de mujeres que se involucren en ciencia o en tecnología. De hecho, nosotros que sí estamos involucrados en el mundo, sí solemos escuchar este tipo de noticias, pero de repente en general, en las noticias o en los periódicos no hay eco, no hay eco de esto, no hay un eco, una difusión realmente de esto, de lo que se involucra realmente y lo que está esta nueva etapa del desarrollo, porque tal vez 5 años atrás, 8 años atrás, todo era muy cerrado, era muy hermético, habían muchos estereotipos. O sea, creo que personalmente uno de los estereotipos es que era un programador, era una persona muy asocial, encerrada en un cuarto, que se acuesta a las 4 de la madrugada, que tal vez igual algunos siguen este patrón, pero hoy en día ya hay mucha diversidad y está buenísimo. De alguna manera sientes, no, obviamente ya lo has logrado, ¿no? Tu eco es parte de este resultado. Si estamos aquí haciendo esta llamada es porque has resaltado entre una gran comunidad. Y aparte de esto, hay otros medios que también te han hecho eco o algo así que tú digas, oye, gracias a esto he podido llegar a ciertos lados, me han escuchado algunas personas. Sí, o sea, cada vez que creo que es una comunidad de alguna forma pequeña todavía, entonces entre todos vemos algo que nos interesa, lo compartimos. Hay una cuenta en Instagram que me gusta muchísimo, que es Lenguaje Programador, que también hace entrevistas muy chéveres. Entonces hablamos por internet y él publicaba de las cosas que yo hacía o me hacía entrevistas. Entonces de alguna manera eso hace eco, ¿no? Claro. Cuando compartimos información y todo con el fin de que también otras personas lo vean, se sientan que
que les vale lo que le estamos compartiendo, realmente les sirve y les puede ayudar en su vida o en algo que quieran aplicar, ¿no? Y eso es bacán, ¿no? Compartir esa información, poder ser abiertos en ese sentido y ser transparentes totalmente, y eso ayuda a que también de alguna forma la comunidad se sienta o las personas se sientan identificados contigo y por eso te escriben o te siguen y te dicen te motivan. Creo que los Ajá. comentarios, yo antes de que comenzara pues el canal de YouTube o esta forma de difundir, uno ve como un comentario como algo muy simple, ¿no? Cuando uno ve en un video algo, comenta o da like, uno lo ve como tan repetitivo que uno siente que, bueno, no, es un comentario. Pero cuando estás de este lado y recibes un comentario, es como un chute de energía, es como, qué bien, ¿no? O sea, como que sí llegó alguien y sirve. Y me imagino que en tu caso son demasiados los comentarios que recibes por el Instagram o por el Twitter de muchas personas que tal vez se sienten identificados, ¿no? Una vez más, menciónanos tus redes para las personas que están entrando. Claro, es Missintech, MS-Intech con doble E. Vale. Y en Twitter y en Instagram. Bueno, en Medium me pueden encontrar como Jennifer Hurtado. Sí. También veo que tienes experiencias en hackathon, ¿sí? Cuéntanos cómo es tu experiencia. Yo también viví en mi momento una experiencia en el hackathon y quiero escuchar cómo lo viviste. ¿Qué representa para ti eso? Yo he vivido varios hackathons en Laboratoria, que es esta startup de mujeres en tecnología, y ahí fue muy duro. Me acuerdo que tuvimos una hackathon de 36 horas más o menos, donde teníamos que presentar un producto ya final, ya terminado, pues nos asignaban diferentes empresas y teníamos que resolverle lo que necesitaban y mostrarle un producto final, ¿no? Y pues sí, fue muy duro, fue muy retante. He participado en algunas que me han pues en algunas no he obtenido absolutamente nada más que la experiencia y el aprendizaje, y en otras sí que gracias al equipo y a la forma en cómo trabajábamos y cómo se comunicaban, pues lográbamos tener algún premio o algún tipo de reconocimiento, ¿no? Y eso también es chévere, porque después de tantas horas de sueño y de no dormir, porque la hackathon es literalmente no dormir y estar así de zombie con tu café todo el día, comiendo pizza o comiendo lo que haya, hasta que ya lo logras y pues que tu producto sí sea elegido, pues es muy recompensante, ¿no? Y sí, para mí es súper chévere, pero actualmente ya no participo en hackathon porque digo no. ya viviste la experiencia, es una experiencia ruda. Y cuando te preparas en estos hackathons, previamente tú ya tenías esta idea y dices vamos a inscribirnos, o fue algo así como 24 horas, denos una idea y comienza a correr el reloj? ¿Cómo era el método, el modelo? En algunas sí ha sido planeado, pero en el caso de Laboratoria sí eran hackathons que teníamos que participar sí o sí. Pero en otros casos, recuerdo una en particular que participamos porque en Twitter se armó como un hilo ahí, o sea, varios hilos. Yo soy de Perú y como todo LATAM, siempre hay temas políticos y todo eso, ¿no? Entonces se armó un hilo ahí de unos programadores que querían crear una web para que la gente esté mucho más informada a ese punto. Entonces, pues decidí participar y salió así de un momento a otro. Jalé una amiga que confío mucho, que es UX designer, y nos metimos ahí y estuvimos ahí 48 horas trabajando en hacer una web para poder lanzarla y empezar a marketearla para que la gente también empezara a usarla, más que nada en Perú, que era información de Perú. Entonces sí que ha habido casos de que ha sido así de la nada y decíamos ya nos vamos a mandar, ya lo hacemos. Y pues salía lo que salía, ¿no? Pero esa web sí que salió súper bien porque no fuimos pocos, fue muchísima gente la que se sumó. Como también ha habido hackathons en que ya sabía que hubiera una hackathon, llegaba y recién en ese momento me decían lo que había que hacer o que... Hay unas pautas, unas reglas, un cierto camino para desarrollar. Y he visto que ganaste, ¿no? Ganaste en alguno de estos... ¿Has ganado más de una vez o una única vez has ganado? Tuve sí reconocimiento en tres hackathons.
en dos de laboratoria, no, perdón, una de laboratoria, una de Belcor, que es una empresa de cosméticos, y la otra que la obtuve fue si no me equivoco, en laboratoria también. Fue un evento así adicional que hubo. Perfecto. Y o sea que me dices que uno de estos hackathon fue básicamente por un hilo de Twitter, y los demás supongo que era porque pertenecías a laboratoria y pues ya estabas ahí porque sí. Claro. Hay que participar. Claro. Yo, Exacto. los hackathons son divertidos, como tú dices, ahora me lo dicen y oye, hasta me atrevo, pero con un poquito más de planificación, porque es algo que hay que dedicarse full eso. Te desconectas, entras, olvídate del mundo. Pero cuando uno está comenzando, yo creo que es una buenísima experiencia. En mi caso, yo soy de Venezuela, actualmente vivo en Madrid, y en un momento, hace muchos años, sabemos que en Venezuela la cosa está caótica, pero hace muchos años existió un hackathon de BlackBerry, cuando estaba muy en high BlackBerry, y estaban por sacar un producto que era la Playbook, que era como una especie de tablet de BlackBerry, y lanzaron este hackathon. Y lo conseguí literalmente por una publicidad. Estaba viendo un video de YouTube, estaba buscando información para un proyecto de la universidad y veo el banner, le doy clic. Soy el típico persona así que se voy a llenar todos estos datos que no van a hacer absolutamente nada en mi vida. Lleno el formulario, lo envío. Y bueno, me respondieron. De repente, no sé, se me prendió ahí una chispa y dije, voy a continuar a ver hasta dónde puedo llegar esto. Y empecé, claro, no era así como tú decías de la noche a la mañana, incluso era como con 6 meses de preparación, y además era algo así como que yo estaba a 800 kilómetros, eso era, ese hackathon se realizaba en Caracas. Yo estaba en otra ciudad a 800 kilómetros, así que tenía que viajar por bus 18 horas, no recuerdo realmente. Wow. Y era una vez cada 3 meses o cada 6 meses, no recuerdo. O sea, lo cierto es que llegué a ir 2 o 3 veces. Yo empecé esto solo, y luego, bueno, se me juntó un poco lo que era, yo estaba en plena universidad, se me juntó parte del proyecto de la universidad, conseguí a otro compañero, le hablé con él y le dije, mira, y esto, no sé, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos ser alguien en la vida o no? Al menos vamos a participar en esta experiencia. Y nos metimos de lleno. Finalmente terminamos construyendo un juego en HTML5 usando un framework, una herramienta que se llama Construct 2, que hoy en día no sé si aún existe. Era un motor básicamente 2D para ahí hacer un juego. Fue una experiencia muy bonita, y realmente esa experiencia que dices, esto es lo mío, o sea, este es mi camino, lo disfruté, conocí muchísimas personas y ganamos el segundo lugar, que el premio era unos $5,000. Realmente, claro, nosotros cuando llegamos, yo personalmente, a mí me da igual si ganamos o no, o sea, yo no visualizaba eso. Me interesaba mucho el primer lugar, y no era la parte monetaria, porque la parte monetaria eran $10,000, pero lo que más me interesaba era que te hacían la invitación a ir a unas oficinas, una empresa que muy conocida para desarrollar videojuegos. Creo que era una empresa, está una sede en Argentina, y realmente estuvimos muy cerca de lograrlo. O sea, luego hablamos con los jurados, hicimos ya como una especie de networking, y realmente es que el que se llevó el primer premio lo hizo, era el juego, era otro juego realmente, y no era que era demasiado la diferencia, porque realmente eran 2 juegos en 2D, cada uno con su modelo, ¿no? Pero había una cosa que él hizo que hasta yo dije wow, porque el de él eran unas hojitas, era como una gota, una flama y una hojita, y todas caminaban. Entonces la flama no podía chocar con la gota, entonces uno tenía que ir como armándole el camino para que una subiera y pasara. Sí, era un juego, un juego bonito, básico realmente, ¿no? Ahí estar interactuando, pero cuando él llega y estamos haciendo la presentación, porque eso fue un evento en un hotel, en un lobby o algo así, estas salas, y él dice, y cuando la hoja no puede chocar,
no me acuerdo si era la gota, como que la hojita no podía chocar la gota porque la aspiraba. Entonces dice, en este momento nosotros soplamos, y agarró y sopló. Entonces en ese momento con el micrófono él detectó los decibelios e hizo que la hoja se levantara. Y yo, no, ya, nos ganó. O sea, realmente sí. A nivel técnico uno dice, bueno, tendrá su dificultad, ¿no? Pero uno dice, claro, no es tan complicado, es buscar, detectar de repente los decibelios, pero lo logró. Y ya, o sea, ya bueno, no importa, pero la experiencia fue tan buena en ese sentido que uno dice, es increíble cómo las personas, ¿no?, pueden de alguna manera maquinar y hacer otro tipo de cosas. Los hackatones, increíbles. Siempre los recomiendo. Y ahora vamos entonces un poco a este paso, porque entiendo que para llegar a ser iOS developer o desarrolladores de aplicaciones de Apple no es de la noche a la mañana, así como hoy me levanto y ya a hacer aplicaciones aquí a la App Store, como si fuera fácil subirlas aquí, todas las aplicaciones a la App Store. Entonces, ¿cómo haces ese paso? ¿Cuál fue como tu backlog o qué conocimientos adquiriste antes para hacer este cambio? Bueno, yo ya estaba involucrada en el mundo de desarrollo de frontend y ya estaba trabajando, pero pues siempre había tenido ese bicho, porque antes de empezar a programar en el bootcamp había visto un poco de Swift. Entonces sí, tenía ese bicho de querer aprender porque había visto Swift y luego pasé a JavaScript. Y sí noté alguna diferencia. A JavaScript, sí. Ajá, exacto. Me encanta JavaScript, pero me gusta más Swift, quizá, porque pues me gusta el lenguaje, la forma en cómo es más, la sintaxis es como más directa, como más simple, entonces logra hacer como más la gestión de memoria también. O sea, me gustaba la forma en cómo está construido el entorno de desarrollo de iOS, y pues me había quedado con ese bicho. Entonces dije, bueno, y empecé a averiguar qué tanta salida o qué tanto crecimiento tenía el desarrollo mobile como tal. Y pues en base a eso tomé la decisión de sí moverme de un rubro a otro, ¿no? Y empezar a aprender de nuevo, porque como ya lo había visto hace mucho tiempo, entonces empezar a verlo de nuevo el lenguaje y empezar a hacer aplicaciones y subirlas a GitHub y ver, de postularme, ¿no? Y agarrar experiencia. O sea, pasaste directamente literalmente a iOS. No has hecho como tal aplicaciones a Android o algo híbrido, un React Native, nada, o sea, directamente. Eso está súper interesante, porque bueno, normalmente uno como que piensa, voy a pasar JavaScript, me uno un poquito a React Native, hago un par de aplicaciones que las puedo sacar. No, tú fuiste directo a Apple de una vez. Y bueno, yo hace ya como 2 años o un poco más, Apple me gusta, solo que al momento de lanzar tus aplicaciones y subirlas a la App Store, no diría que es difícil, sino es muy burocrático. Es como que hay que cumplir muchas pautas. ¿Eso hoy en día sigue siendo igual o más burocrático aún? Sí tiene un tiempo en el cual te pide analizar la aplicación en base a los estándares que tiene, y en base a eso más o menos demora unos 3 días, más no me ha pasado que sea más, pero 3 días o a veces hasta quizá un poquito menos, pero ya en ese tiempo te dice si tu aplicación es subida o no, sí, o de lo contrario te dice tienes que mejorar esto, arreglar esto, entonces vuelves a subirla. Es un poquito así burocrático por ese lado, un poco así especial. Sí, es muy en especial. Android creo que no pasa eso. No, la sube, espera un par de horas y sí existe esta revisión, pero no tan exhaustiva. Es que a mí me ha pasado, y tal vez era por el tipo de aplicación, era una aplicación que tenía varios módulos, tenía una especie de modelo de negocio que incluso Apple nos decía, es que no nos gusta el modelo de negocio porque manejas, digamos que una especie de moneda, no era nada de criptomoneda, es como puntos, como una especie de puntos ahí, puntos virtuales, pero que en algún momento de la aplicación se podían llegar a transformar en dinero. Entonces ahí, ese modelo de negocio
a Apple como que no le gustaba y no lo permitía y nos mandaba a cambiar muchas cosas, pero sabemos que era porque sí la revisaban exhaustivamente, cosa que yo en Android yo lo dudo. O sea, estamos hablando de que la persona de soporte de Apple nos enviaba videos del emulador aquí dándole clic y qué hace cuando le das clic a esto. O sea, fue algo ahí que 15 días, un mes, incluso creo que hasta más. Y creo que nos mandó a quitar ese módulo. O sea, ese módulo no sube a la App Store con esto. Ahora, sé que hay muchas personas que están en las redes, que nos siguen, y seguramente a ti te pasa más de una vez, que te preguntan, ¿cómo inicio para ser una iOS developer, para desarrollar aplicaciones directamente al móvil? ¿Qué consejos, trucos, anécdotas, cosas? iOS nativo, entiendo. Sí, el que tú estás haciendo así, esas personas que dicen yo voy por Apple directamente. Creo que algo que yo me salté al inicio es que yo de frente fui y me compré un curso en Udemy y empecé a ver cómo funcionaban algunas cosas y tal, pero la documentación de Apple de verdad que está sumamente buena. O sea, puedes ayudarte en muchísimas cosas en la documentación. Hay un libro que se llama The Programming Language Suite, que está en Apple Groups, que es gratuito, puedes entrar, bueno, obviamente te creas una cuenta de Apple, sí. Creo que tu primer paso es crearte una cuenta de Apple. Pero como Apple Developer, el panel Developer, esa cuenta o la Apple normal. O sea, puedes crearte una cuenta normal, si más adelante puedes comprarte la de Apple Developer, la que te cuesta más o menos $100. $100 lo que te cuesta anuales, pero puedes crearte una cuenta gratuita para poder primero descargarte el Xcode, que es la IDE por defecto para programar en Swift, y para poder también acceder a los recursos que tiene Apple, como por ejemplo este libro que menciono, que es un libro que es gratuito, que lo puedes descargar, que es para aprender el lenguaje como tal. O sea, primero creo que el primer paso es crearte una cuenta de Apple. El primer paso es tener al menos un dispositivo, porque si no se te va a complicar bastante. Bueno, tener al menos. Ahí, por ejemplo, alguna gente me pregunta porque tiene Windows y quiere aprender. Esa es la pregunta. Bueno, comprar una Mac y todo eso. No, yo no. Y pues puede ser una barrera, pero también he tenido amigos, conozco casos de gente que ha empezado con Windows y yo nunca logré hacer eso, por ejemplo, pero sí sé de que se instalaban un emulador en la computadora y ahí se instalaban el Xcode y ahí empezaban a trabajar. Obviamente que es sumamente... Ya, creo que es Hackintosh, creo que se llama, algo así como este sistema emulado para Windows. Hackintosh, no sé, no estoy muy seguro. Pero suena complicado y es difícil. Y si yo personalmente lo he vivido, que a veces el Xcode te dice ya no funciona porque hay una nueva versión del sistema operativo y no te funciona. O sea, tienes que actualizar el sistema operativo de la Mac. Ahora no me imagino esto porque me ha pasado y es así. O sea, Apple es un poquito especial, pero por eso sus productos son de una calidad más arriba. O sea, e incluso el porcentaje, las estadísticas dicen que las personas que tienen Apple y que están más, es más fácil monetizar tus aplicaciones, están más acostumbrados a pagar, porque saben que los productos son de mayor calidad y por todos estos burocracias o estos pasos, ¿no? Que se revisa mucho, que tienes que ser productos de calidad, no permiten cualquier aplicación así medio terminada en su tienda. Para finalmente mantener lo que son ellos, que es un estatus, por así decirlo. Y a nivel de lenguaje, sabemos que para iniciar en el mundo como desarrollador de aplicaciones de Apple, pues hay que tener las herramientas. Y a nivel de lenguaje, ¿qué dices? ¿Hay que pasar un poco por JavaScript o se puede ir directamente a Swift, que es el que tú estás usando? Es una buena pregunta, la verdad. Muy buena pregunta. En mi experiencia yo pasé había visto un poco de Swift y cuando empecé en laboratoria me fui con JavaScript, ¿no? HTML,
es empezar las bases. Y luego retomé Swift, y cuando retomé Swift me fue mucho más sencillo, pues ya tenía cierto conocimiento de la lógica en el lenguaje. Entonces, si es alguien que recién comienza, por ejemplo, puede tener dos opciones. Yo creo que cada camino es diferente. A veces a algunas personas les resulta una cosa y a veces otra. Tú puedes optar, sí, por aprender primero JavaScript y tener quizá las bases de cómo funciona el desarrollo web, y luego puedes pasar, como hice yo, a lo que era el lenguaje de Swift, ¿no? Y empezar con el desarrollo de iOS. Claro. Ahora, también he conocido un caso de un chico que se pasó de frente a iOS, ¿no? O sea, quería programar en Apple. Se fue directo. Ser desarrollador de iOS, y lo único que hizo fue aprender los fundamentos y irse de frente con el lenguaje, ¿no? Entonces te ahorras tiempo, digamos, porque cada herramienta, tecnología que aprendes es una curva de aprendizaje, ¿no? Y requiere su tipo de aprendizaje. Me surgió una duda con lo que dices. ¿Y esta persona, cuando dices que se fue directamente a iOS, a qué lenguaje se fue? O sea, ¿a qué? Swift. A Swift, directamente a Swift. Exacto. Wow. Exacto. Está interesante. Yo personalmente recomendaría a las personas que hay que tocar al menos los lenguajes más actuales a nivel de fundamentos, ¿no? Para poder variables, constantes, funciones, sintaxis, estas cosas. Porque si te basas directamente a Swift, de repente, no sé, no, es que no lo he vivido y no me viene a la mente cómo puede ser estar ahí como en un solo camino, que puede ser muy, muy especializado en esto, pero no tienes como un enfoque, no vas a entender de repente al 100% otras cosas que incluso son supremamente más sencillas que lo que tú haces. Exacto. Creo que no es para todos. Yo conocí este caso en particular, pero yo creo como que es muy particular, ¿no? En mi caso yo sí pasé por JavaScript y con esto pude entender muchísimo mejor el lenguaje de Swift, pero pues como digo, cada ruta a veces es un poco particular, y en este caso sí conocí a alguien que logró hacer eso, ¿no? Personalmente me parece más difícil, porque si te vas de frente es como que te choca un poco más, ¿no? Pero pues no lo sé, quizás depende muchísimo. Eso es una experiencia para, mira, todo es posible. Aquí todo se puede. Total. ¿Y qué anécdotas tú tienes en este mundo? Cosas que tú recuerdes, que chistosas, o de repente experiencias bonitas, o experiencias que puedas contar, ¿no? Pues tengo la experiencia de que en algún momento todos hemos roto algo en producción. Y que eso me ha pasado una vez y fue como, ay, no, yo ahora sí me botan en mi primer trabajo. Pero así como algo que diga qué vergüenza, no lo voy a contar nunca. Pues digamos no vergüenza, sino, no sé, cosas que te pasen, o pueden ser chistosas, ¿no? De repente, a veces que uno está... Los hackatones se prestan mucho para este tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo que había una cantidad de personajes, o sea, una cantidad de... Eran personajes, o sea, porque yo llegué sumamente, ejemplo, sin nada, y habían gente muy mayor, gente muy joven, gente que solamente es como que se cerraban en ellos, ni siquiera hablaban ni comían. Entonces, no sé, de repente también en alguna oficina, estas típicas personas que no saludan, o que te enteras el nombre 2 meses después, algo así, ¿no te ha pasado? Oh, sí, ahora me has hecho recordar que en una ocasión... Pues en mi primer empleo yo entré a una agencia digital, y una agencia digital que no estaba mucho todavía con el cambio o sea, todavía no estaba todavía con old school, digamos, con este diseño de cultura de las empresas tradicionales un poco, a pesar de que era una agencia digital, y obviamente los empleados también. Entonces, cuando yo llegué, estaba el departamento de tecnología, y me acuerdo que pues yo como front-end developer empiezo a ver todo, ¿no? Y por ahí que sí, una vez una chica subió y preguntó, ¿hay programadores, ¿no? En esta área donde pueda hablar con alguno? Y los de soporte le dijeron, sí, está tal, como diciendo solamente él, ¿no?
Y yo me quedé, y oye, yo también soy programadora. Ese es punto bueno. ¿No? Y fue como, recién ahí me di cuenta de que ellos pensaban que yo no era programadora, pensaban que yo era diseñadora, o que hacía maquetación o algo, claro, que también tenía que ver un poco con la programación, pero que no era programadora como tal, ¿no? Y fue como que, qué extraño, no sé si es como un sesgo o una cosa así. No, pero era como que sentía que tenía que aclarar constantemente de que sí, yo soy programadora, por si acaso también acá. Hola, sí. Uy, sí, increíble. Aquí hay un punto importante que lo tengo aquí en asteriscos. Veo que te has integrado al equipo de Plaxi como iOS Developer. Sí. ¿Cómo te sientes? Porque esto es un gran logro. Muy contenta, muy feliz de pertenecer a Plaxi. La verdad es que me encanta la cultura que tiene y sobre todo también la misión que tiene como empresa, ¿no? El hecho de poder dar educación accesible a todos y todas de forma unilateral que cualquiera podría crecer. También un poco cambiar este chip que creemos de que la educación es solamente para universidades. No, la misión que tienen es muy buena y además el potenciar la TAM, Latinoamérica, como potencia en desarrollo de tecnología. ¿Y cómo fue esto? De la noche a la mañana no creo. ¿Fueron meses de preparación o algo? Fue bastante curioso, muy curioso. La verdad es que pues había este tema de Plaxi Master que estaba como un bootcamp también, bueno, parecido, donde forman ya profesionales en tecnología. Y pues yo había visto esto y me pareció bien interesante. Entonces vi un anuncio que estaban dando esto, pero a mujeres en tecnología. Entonces, pues yo empecé a averiguar y veía que solamente era para frontend y backend, o también data science. Entonces, como yo era iOS, dije, de repente, no sé si habrá algo para mí. Entonces decidí, por si acaso, no pierdo nada, escribir. Le pregunto a Facebook por las redes sociales, ¿no? Le pregunto por Instagram. Como ellos siempre están abiertos a todos los estudiantes. Entonces le pregunté, le digo, pues yo soy iOS, no sé si habrá algo para iOS, igual pregunto. Y me dijo y ahí fue donde empezamos a conversar y fue así, ¿no? Fue así. Increíble, está súper bien, súper dinámico todo esto. Fue ahí redes sociales, pregunto, cero pena, tocar no es entrar, mira, y así entraste al equipo de Plaxi. Sí, y pues a la semana siguiente estaba hablando con el equipo de ingeniería y pasándole los flujos de entrevistas, técnicas, personales, porque sí que hay varias etapas y ya luego de eso me dieron la noticia de pertenecer al equipo. Qué bien, ¿no? Excelente, felicitaciones por ese gran logro. Y tengo dudas porque yo viví una temporada en Colombia y literalmente fue así que dije, voy a escribir un día, porque entré a la página de Plaxi, yo era alumno de Plaxi, bueno, ya me hice mis cursos y entré por el chat, hola, ¿cómo están? Bien, ¿existe la posibilidad de algún día ir a sus oficinas? Sí. Vale. Bueno, así. ¿Por qué? Porque yo quería ir a ver las oficinas. Por eso. Yo estaba en Colombia y fui a ver las oficinas. Y increíble, o sea, me mostraron, me dieron incluso un recorrido así muy personalizado, era el único, o sea, no sé si esto es muy normal que pase o algo, pero lo cierto es que era el único y me mostraron en el edificio, entré, la sala en la que se grababa, que era en un piso, la sala en la que estaban los ingenieros, que era en otro, el ambiente muy dinámico, muy fresco, había... No sé si aún, creo que era como una especie de pared en la que hay como unas fotos o frases ahí que tienen cosas demasiado buenas. Y fue excelente. Eso fue en Colombia. Creo que tienen una oficina en México. Cuando vaya a México, pues la visitaré también. También viví una temporada en México, pero no en Ciudad de México, así que ahí se me complicaba un poco más la cosa. Así que, wow, en el mundo de Plaxi y ya iOS Developer. Así que aquí tenemos la persona que se encarga de colocar todas las animaciones en tu aplicación de Apple, en tu iPhone, cuando estás viendo los cursos. Y para ya ir concluyendo, entonces... Aquí
te voy a dar un espacio para lo que tú dices, para que hagas eco a todas las personas que ya inician, porque aquí veo que muchas personas que me ven están desde cero, están ahí con esa chispa, están con ganas de iniciar. Así que muéstranos, te escuchamos todos aquí, tus palabras, así que enfócate. Bueno, para todas esas personas que recién están empezando y que tienen un montón de miedos, porque es normal al inicio, recuerdo cuando recién empezaba también, es este miedo o este síndrome de impostor de creer, no, yo no sirvo para eso, no, eso de es muy difícil. Eso es para los nerds, ¿no? Esa clásica idea de sesgo. Sí, el estereotipo. O también en las mujeres, no, tienes que tener piercings y tener cabello morado para dedicarte a programación o ser medio friki, ¿no? Muy cliché. O sea, creo que ese es los peores, o sea, son finalmente sesgos, no son reales, solamente son ficticios y viven en la cabeza de la gente, pero no se asemejan al mundo real. Así que lo mismo sucede con los miedos también son ideas que tenemos en las cabezas y no se asemeja al mundo real. Así que para las personas que recién empiezan, consigan una ruta de aprendizaje, sepan muy bien qué es lo que quieren. Creo que eso es importante, saber a dónde, qué es lo que me gustaría hacer. Quiero ser mobile, quiero ser desarrollo web, quiero ser... O si aún no lo tienes claro, pero sí te interesa la programación y tienes curiosidad y quieres como empezar a dar tus primeros pasos, pues eso también, ¿no? Pero lanzarte, no tener miedo, elegir cualquier ruta que te interese, que quieres empezar. Claro. Y empezar a estudiar y empezar a crear aplicaciones. La verdad que el mundo de la programación es tan grande, tan bonito y tan interesante que mientras más aprendes, más quieres aprender, y es increíble que eso te ayuda también a entender el mundo por el cual actualmente nos movemos, ¿no? Que es la tecnología. La tecnología está a la mano de todos, entonces entenderlo nos ayuda a poder aprender mucho más, saber cómo funciona nuestro mundo alrededor, y eso es algo genial. Así que no tengan miedo, aviéntense siempre. No estoy diciendo que hagan cosas imprudentes. Eso no lo hagan. Eso no. Pero sí, aviéntense al aprendizaje. No eso de que esto es solamente para determinada gente. Perfecto. Oye, qué buenas palabras. Se nota la pasión en cada una de las palabras, en cada una de las frases. Y increíble. Amigos, una vez más, nos pueden seguir. Recuerda suscribirte a este canal. Seguir a Jennifer Jennifer, tus redes. En Missing Tech. Missing Tech. Y a mí me consiguen como Leifer Méndez en YouTube. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos. Comparte este contenido para todas las personas que están iniciando, para que tengan ya un enfoque y ya tengan una percepción de todo lo que se puede lograr. Gracias, amigos, y hasta la próxima. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber dando like y suscribiéndote a este canal. Recuerda que vamos a estar invitando a otros creadores de contenido para compartir experiencia con ellos, así que hasta la próxima.